Para eso, hermanos, quiero que vayan conmigo al libro de los Hechos, de los apóstoles. Y hemos estado hablando acerca de la iglesia que ha nacido en Jerusalén. Hemos hablado acerca de varias cosas que han estado sucediendo ahí. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre estos nuevos creyentes. En inicio eran 120, luego hay una conversión de 3,000 almas, luego vemos otra conversión de 5,000 almas y vemos cuando el Espíritu Santo se derrama en ellos. Lo hizo con un viento que llenó el lugar donde están sentados. Luego vemos la segunda vez que el Espíritu Santo, en base a la oración de estos hermanos, hay un temblor. Pero hay un Hechos, capítulo 2, vamos a estar en Hechos, capítulo 2, perdón, escuché ahí ¿cómo se llama? El diálogo entre ustedes. Hechos, capítulo 2, versículo 22 al 24, y yo sé que ustedes ya se preguntaron, pero es que ya vamos en el capítulo 5. ¿Verdad? No es cierto, ya se preguntaron y qué bueno que están atentos a eso. Pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver todo lo que ha tenido que suceder a través de un hombre. Hay un elemento humano dentro de todo el desarrollo del nacimiento de la iglesia. Yo ya les dije la cita, capítulo 2 de Hechos, versículos 22 al 24. Y antes de seguir, vamos a ir al Señor y vamos a orar para que Él sea entre nosotros a través de su palabra. Buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, venimos a ti nuevamente en oración, nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia, para suplicarte, Señor, que tú seas entre nosotros y tu Espíritu Santo moviéndose entre nosotros, abriendo nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para que podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo a través del mensaje de tu palabra. Queremos, Señor, gozarnos en ti, queremos encontrar ese refrigerio en ti, porque, Señor, queremos de esa manera también agradarte, obedecerte. Pedimos, Señor, por cada hermano y hermana que está entre nosotros, por aquellos también que no han venido, Señor. Tú conoces los motivos, las razones, Señor, por las cuales no están acá entre nosotros. Pero de una manera muy especial yo te ruego por los que han de escuchar, hemos de exponernos al mensaje de tu palabra, que seas tú, Señor, habilitándonos, dándonos la habilidad, Señor, para no solamente exponer, sino también ser confrontados, exhortados, consolados, animados a través de tu palabra. Pedimos estas cosas, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. En ese nombre precioso en el cual sin Él nadie puede ser salvo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ya dije que qué bueno que ustedes se percataron que no vamos a estar en el capítulo 5 de Hechos ahora, después de lo que vimos la semana pasada de Ananías y Zafira. Pero a través de la historia han existido personajes que han dejado huella a lo largo de sus vidas. Y estas huellas que han dejado ellos han sido por cosas positivas, como también por cosas negativas, y que sus nombres hasta el día de ahora siguen siendo recordados. Por ejemplo, en el ambiente político recordaremos a algunos, ya sea por sus aciertos o por sus desaciertos. En la actualidad nosotros tenemos actores políticos que están dejando huella, están marcando una huella. En el ambiente deportivo
Personajes también que han dejado sus huellas por sus logros y lo han hecho en su ámbito, en su rama, en el deporte. Jugadores para quien tienen ahí su fama. En el ambiente religioso o en el ambiente espiritual no es la excepción. Políticos dejando sus huellas, deportistas dejando sus huellas, doctores dejando sus huellas, profesores dejando sus huellas a lo largo de la historia, ya sea como positivos o negativos, aspectos positivos. Y en el ambiente religioso tenemos también muchos. Nosotros conocemos de nombres que al día de ahora nos son de mucha ayuda. Los reformadores, por ejemplo, hombres que han dejado huella, hombres que tuvieron la valentía de pararse y decir esto no es así, las prácticas que están trayendo a la iglesia no tienen nada que ver con Cristo y con su evangelio. Entonces vemos nombres y vemos hombres a quienes Dios ha usado de una manera especial en su momento y que siguen siendo de bendición para la iglesia en la actualidad y a través de sus legados. Nuestra hermana Sonia y su padre nos visitan ahora y ellos decían que el rótulo de la iglesia les llamó la atención porque vieron reflejado ahí algo que nosotros conocemos como la Reforma. Y yo, como les dije a ellos, yo trato de tener mucho cuidado y trato de navegar por debajo del agua, no por temor, sino porque no quiero ¿cómo lo digo? Eso puede ser o puede tener tintes a veces de orgullo o de confusión, pero la realidad es de que nosotros, como yo se los compartí a ellos, hemos abrazado la Reforma y conocemos mucho de esto y eso es donde nosotros nadamos. Así que hombres que el Señor ha usado a través de la historia, personajes que encontramos en las Escrituras también, ya sea del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, hombres que fueron obedientes a la voz de Dios, como también hombres que fueron desobedientes, que fueron malvados, que fueron terribles. Llegamos al Nuevo Testamento y la historia sigue siendo la misma, sigue sucediendo de la misma manera. Y el personaje a quien yo quiero que en esta tarde consideremos, después de que lo hemos estado viendo ya después de varios meses, un par de semanas ya, quiero que consideremos al apóstol Pedro. Este apóstol, este hombre tiene una combinación de estos dos aspectos que yo he mencionado. Ha tenido aspectos negativos como también tiene aspectos que al final de su vida fueron completamente positivos, fueron aprobados. Y para preparar, digamos, el sermón, hay varias preguntas que vagan en la mente de qué texto escoger, porque nosotros conocemos, empieza en los evangelios, luego llegamos hasta el evangelio hasta el libro de los Hechos. ¿Y qué texto escoger? ¿El que escogemos allá cuando el Señor lo llamó, cuando andaba pescando? ¿Quién era Pedro? ¿Se había que considerar a la hora de escoger el texto? Su llamamiento, su fe puesto en duda. También vemos el Dios de las misericordias con él. Le hemos visto también retomando el arado. Le hemos visto también en su primer discurso después de la ascensión de Cristo, mientras el Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia naciente en el día del Pentecostés. Vemos el discurso que él ha presentado en el pórtico de Salomón. Pudiéramos haber también resumido en sus cartas todo lo que él ha predicado y su vida y todo su ejemplo. Así que al considerar todas estas opciones, no cabe duda que estar expuesto a estas verdades no solamente nos lleva a considerarnos a nosotros mismos a través de Pedro,
sino que también, y lo más maravilloso, que a través de la vida de este hombre nosotros podemos ver el poder de nuestro Dios para salvar y de las maneras especiales de cómo Él lo hace. De cómo Él lo hace. Cómo el decir ser cristiano podría llevarnos a meditar en cuanto a nuestra fe. Y eso también nos enseña las misericordias de Dios en su máxima expresión. Pero no solamente esas dos cosas, sino también lo que cuesta seguir a Cristo. El hermano Luis citaba un libro del pastor Steve Lawson que se llama Te costará todo, creo que así se llama. Y esto es prácticamente el Evangelio. Primero vemos el llamamiento directo de Cristo mientras Él inicia su ministerio terrenal. Vemos a Mateo hablando acerca de eso en capítulo 4, versículo del 18 al 20. Mateo 4, del 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahí vemos el llamamiento de Pedro, ahí Dios soberanamente escogiéndolo para una labor específica. Jesús llama a sus 12 discípulos. Y este hombre que está siendo llamado carecía de estudios, pero pronto se distinguió de entre los discípulos por ser o por su fuerte personalidad y su cercanía con su Señor. Con frecuencia nosotros podemos ver como el portavoz del grupo. Vemos un hombre sencillo, vemos un hombre generoso, pero también vemos que es un hombre impulsivo, que a veces parece una falta de comprensión acerca del auténtico mensaje del Maestro. Parece que carece a veces de poca misericordia. Vemos ahí cuando le vuela la oreja a Malco. Ahí está. El mismo Cristo le llamó con el sobrenombre Pedro, que significa piedra en latín. Y esto causa debates entre muchos ahora, pero Pedro, un hombre de carácter fuerte e impulsivo. El Señor ha sido entregado por Judas. Juan 18:10 habla de esto. Dice de que Judas ha entregado en el Getsemaní al Señor. Pedro, al ver a Jesús que está siendo arrestado, saca su espada, le corta la oreja a este hombre, a Malco. Luego llegamos a otro aspecto que llama la atención de Pedro, la famosa negación. Ya vimos su llamado, vimos su carácter, vimos a veces es tierno, a veces es impulsivo. Nos acercamos al aspecto número 2 de este hombre, su famosa negación. Su fe está siendo puesta en estrecho. Mateo capítulo 6, versículos 34 y 35. Mateo 26, 34 y 35 dice: Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero nosotros sabemos que la realidad fue diferente. Pero ¿qué pasa después de que el Señor es arrestado? Pedro ha dicho que aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Después que el Señor es arrestado, Pedro está en el patio de Anás y está la portera preguntando si era uno de los discípulos de aquel hombre, y él dijo: no soy.
Nuevamente Pedro está en pie calentándose y alguien que lo vio y le preguntó si era uno de los que estaban con Jesús y volvió a decir, yo no soy ese, no lo soy. En ese mismo evento, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de Malco, le pregunta, ¿no te vi yo en el huerto? Y Pedro volvió a decir, no era yo, no soy yo. Mateo siempre 26 del 69 al 75 dice, Pedro estaba sentado afuera del patio y se acercó una criada diciendo, tú también estabas con el Galileo, con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Como nos ha sucedido en algunas ocasiones a nosotros, ¿no decís que sos cristiano? A veces voy a la iglesia. A veces me identifico como un cristiano. Entonces el 71 dice, saliendo a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco a tal hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te encubre. Y esto ya lo vimos en Hechos, ¿se recuerdan? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Y aquí nosotros podemos ver de que este hombre pertenecía al grupo de los 12. Vemos a este hombre porque aún en su pecado, él reconoció que le estaba fallando a su Señor. Salió fuera, lloró amargamente, y esto tendría que suceder con cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos visto tentados por causa de nuestra comodidad? A no mencionar cosas, de hecho a veces cuando alguien está hablando en mal del Evangelio, están profanando el nombre del Señor, ¿qué hacemos nosotros a veces? No decimos nada. Nos quedamos callados. Y eso es una manera de negar a nuestro Señor. Este hombre salió amargamente. Después de los eventos anteriores, nuestro Señor Jesucristo termina siendo crucificado, varias profecías llevándose a cabo, es sepultado, es resucitado. Después de la crucifixión, la actitud y la convicción de este hombre del cual nosotros estamos hablando da un giro de 180 grados. Él se da cuenta de su pecado. Pedro y Juan son los primeros en correr de mañana al sepulcro, apareciéndose a María Magdalena mientras llora. Hay 2 ángeles ahí y le hacen una pregunta que marca la mente de un creyente. Por lo que eso significa, y ellos preguntan, estos hombres preguntan, estos ángeles que están ahí preguntan, y entre Pedro incluido ahí, Juan, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Apareciéndose también a los discípulos, etcétera. Y si puedo hacer un paréntesis a estas alturas, si hay un versículo que debe de ser de mucho consuelo, que tiene que ser de mucho gozo para cada uno de nosotros, que tiene que ser de mucha esperanza para cada uno de nosotros, es este. Y si hay un versículo que presenta o que representa como columna vertebral en el Evangelio, es este, que habla de la victoria sobre la muerte de nuestro bendito y amado Salvador, por cuanto la muerte no le pudo retener. Ustedes se recuerdan de este versículo que yo les estoy hablando, 1 Corintios capítulo 15, versículo 55 y 57.
Es un texto, hermanos, que tiene que representar muchísimo para nosotros, porque sin este evento del que el texto habla, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración. Estaríamos aquí nada más perdiendo 2 horas de nuestro tiempo. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 55 y 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está tu muerte, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor resucitó y eso es fundamental en nuestra fe. Entonces ya pasó todo eso, Cristo ya ha resucitado, los discípulos están llenos de temor a tal grado que están reunidos en un lugar y tienen un lugar asegurado donde están ahí por temor de los judíos que acaban de matar al Señor. Regresamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 21, y dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, el lugar donde estaban los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces ya vimos la negación de Pedro como primer punto. Como el primer punto vimos el llamamiento de Pedro. Como segundo punto ya vimos la famosa negación. Ahora, como tercer punto, vamos a ver el Dios de las misericordias. Después de todo, miremos esto: Jesús, ¿a quién se le acerca? Hemos dirigido nuestra atención al apóstol Pedro, sí. Hemos visto su llamado directo por el Señor mientras pescaba. Vimos su fe siendo cuestionada cuando negó a su Señor. Este es el papel en determinado momento que nosotros hemos hecho, el papel de Pedro, en algún punto de nuestras vidas. Entonces también vemos que así como con Pedro, Dios tuvo misericordia también de nosotros. A Pedro lo apartó como a nosotros. ¿Se recuerdan la famosa elección incondicional cuando le llamó? Pudo haber llamado a alguien letrado y este hombre no lo era. A Pedro lo apartó como a nosotros. Pedro le negó como también nosotros lo hemos hecho o como lo hacíamos. Pedro lo negó 3 veces. Y a Pedro lo restauró como a nosotros, después que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Juan capítulo 21 del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y fíjese que un detalle que nosotros podemos ver en este asunto en este texto es,
¿Por qué el Señor le pregunta a Pedro, después de todo lo que ha pasado, después que lo ha restaurado, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Este hombre había mostrado amor a quienes él llamaba hermanos. ¿Me amas? ¿Se imagina de que el mismo Señor se ha dado cuenta de el sentir y del mover de este hombre entre su pueblo, entre su iglesia, entre sus hermanos? ¿Por qué le pregunta, ¿me amas más que a estos? ¿Acaso el amor de este hombre estaba siendo evidenciado? O sea, Pedro, ¿me amas más que a estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, ya como ya un poquito con preocupación, sí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y mira la reacción, lo que dice el texto. Pedro se entristeció. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. ¿Por qué se habrá entristecido este hombre? ¿Habrá dudado en su corazón? Yo ya negué 3 veces a mi Señor. ¿Será que voy a volver a pecar en contra de mi Salvador? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió. Y esto, hermanos, es como para meditar. Y yo no sé si su fe y la mía es genuina como la de este hombre que se llenó de temor porque sabía que no quería fallarle a su Salvador y le respondió, Señor. Y yo me podría imaginar, no sé, a leer el texto me conmociona y no sé, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Eso, hermanos. El título del sermón es El Evangelio según Pedro. Pero no necesariamente como él lo vemos predicar en Hechos, sino el Evangelio según Pedro, según cómo se derrama en la vida de Pedro. Nosotros hemos negado al Señor como Pedro lo negó. Hemos estado sentados en esa silla de los acusados muchas veces, me ha pasado a mí. Y por consecuente a cada uno de nosotros, de diferente manera. Pedro lo negó, no quería verse en problemas con aquellos que acababan de matar al Señor. A nosotros pueda que no nos ha llegado ese tiempo y como he venido diciendo a lo largo de la serie de Hechos, hermanos, la persecución parece ser inminente y será inminente para la iglesia. Porque entonces si nosotros negamos eso, negamos todos los aspectos que estamos viendo en Hechos. Entonces vemos a este hombre compungido, empequeñecido de que el Señor le está preguntando la tercera vez. Solo faltó que le dijera otra vez el Señor a Pedro, ¿sabes qué? Va a cantar otra vez la tercera vez el gallo y me vas a negar lo que estás diciendo ahorita, que me amas. Así que después de este acontecimiento vemos a Pedro
convirtiéndose en uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén del primer siglo. Lo vemos levantándose entre el grupo para elegir al sucesor de Judas, ¿se recuerdan? Lo vemos en el día del Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo. Lo vemos en su primer discurso parado frente a aquellos a quienes negó al Señor. Lo vemos seguro, lo vemos entregado, lo vemos dispuesto, lo vemos dispuesto a morir por la causa de Cristo y por la causa del Evangelio. Él entendió lo que Cristo le quiso decir al final del capítulo 21, versículos 18 y 19 de Juan. Capítulo 21, versículos 18 y 19. De cierto, le dice el Señor, te digo. Capítulo 21 de Juan, versículos 18 y 19. Pedro entendió lo que el Señor le estaba diciendo acá. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Ok, entonces quiere decir que aún en esas palabras que el Señor le ha dicho, en la muerte en la que Él iba a morir, en ese tipo de evento también iba a glorificar a Dios. Por eso, una vez más, ratifico lo que he venido diciendo. El sufrimiento es parte del Evangelio. Y sigue diciendo el versículo 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Con su muerte iba a glorificar a Dios. Interesante. Y dicho esto, añadió, sígueme, sígueme. Y si bien es cierto, amada iglesia, hermanos, hemos hablado de Pedro, quiero ser claro y quiero ser enfático, que el mensaje central del Evangelio no se trata de Pedro, no se trata de Pablo, no se trata ni siquiera de un buen movimiento, de una buena iglesia, no se trata de eso. El mensaje del Evangelio tampoco se trata de grandes pastores, tampoco se trata de usted y de mí como ovejas. El mensaje central del Evangelio se trata de Cristo y de Él solamente. Cosa contraria es lo que vemos hoy en día, y el capítulo 5, en donde nosotros la próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver del capítulo 5, del versículo 12 hasta el versículo 42 de Hechos. Es una buena porción en donde vamos a ver el contraste, que lo que sucede ahora en día en la iglesia es muy diferente a lo que sucedió en la iglesia naciente, en la iglesia primitiva. Pero eso, lo que acabamos de ver nosotros, es cosa contraria a lo que pasa hoy en día. En la ciudad de Los Ángeles usted ve en cada esquina en donde todo lo hacen en el nombre de Cristo, pero lo hacen para sus propios vientres. Yo soy del Salvador. Y en ese lugar hay iglesias grandes, hay iglesias sanas, pero también hay iglesias enfermas donde el evangelio es prostituido. ¿Y por qué es prostituido? Por el tipo de mensaje que predican. Ofrecen vidas prósperas, ofrecen familias exitosas. Y menciono El Salvador porque también hay iglesias en donde ofrecen cultos milagrosos, como si ellos tienen la potestad de predisponer la voluntad de Dios. Y he dicho y he mencionado, hacen los famosos domingos de milagros, viernes de milagros. Momento, ¿quién ha dicho que yo puedo predisponer la voluntad de Dios? Mi responsabilidad y mi llamado es a interceder, a orarle a Él, porque dependemos en todo momento de Él, pero la voluntad al final va a ser de Él, no mía. Yo no puedo
mover la voluntad decretada de Dios. Hemos sido llamados a someternos a Él. Hemos nosotros sido expuestos también a que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, eso es una verdad. Pero a que yo voy a predisponer la voluntad de Dios, citando a gente en búsqueda de este tipo de cosas, de movimientos, no es el mensaje del Evangelio. En la actualidad se hace mucho énfasis al hombre, en la gloria del hombre y no en la gloria de Cristo. En los capítulos del 1 hasta el 5 vemos a un Pedro entregado en el libro de los Hechos. Lo vemos encarando a aquellos que acaban de matar al Señor. Hechos 2, 22 al 23, el texto que yo tenía como base dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Luego avanzamos al capítulo 2, versículo 36, en donde dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está el mensaje del Evangelio. Luego nos acercamos al capítulo 3, versículo 14 y 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos capítulo 4, versículos del 8 al 12. Entonces Pedro, aquel Pedro que había negado al Señor, aquel Pedro que le vemos temeroso cuando el Señor le pregunta la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y él dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Pedro, en el capítulo 4, 8 y 12 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Capítulo 5, versículo 27 al 32. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo... Esto es aquí donde nosotros, primero Dios, llegaremos la semana entrante. Nos mandamos, si ustedes se recuerdan, se van a ubicar. Nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hermanos, yo les pido de favor que no se queden el domingo en su casa. De verdad. Mire, solo mire. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ellos se quieren hacer los desentendidos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron:
por segunda vez. ¿Se recuerdan que ya vimos la primera vez esto? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Mire qué diferente la actitud. Allá le vimos negando, le vimos temeroso y ahora le vemos en el versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. No está para nada negándole, ahora les está en el rostro diciéndoles: ustedes se quieren hacer los desentendidos. Pues no, ustedes lo mataron, lo colgaron en un madero. Versículo 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Y estos dos términos los vamos a ver el domingo. Príncipe y salvador, para esta audiencia tenía su significado, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ese es Pedro al final. No es el final de Pedro, sino ese es Pedro al final. Murió crucificado boca abajo por causa de este mensaje. Ese es el mensaje que Pedro predicó, que mostró debilidad. Sí, la mostró al principio, como usted y como yo. Que flaqueó en su fe. Sí, como usted y como yo. Pero que al final dio todo por su Salvador. ¿Dio todo por su Salvador? Por supuesto que eso es lo que tiene que suceder con nosotros. Pedro le negó, nosotros lo hicimos. ¿Mostró debilidad? Sí, nosotros lo hemos hecho. ¿Flaqueó? Por supuesto. ¿Dio todo por su Salvador? También incluye a nosotros, por supuesto. Estamos llamados a dejar todo por el Señor. Y ese también es nuestro llamado. Animémonos, exhortémonos, consolémonos entre nosotros. El Evangelio, según Pedro, es entonces lo que dice al final del capítulo 13, del capítulo 3, versículo 19 de Hechos. El llamado que le hizo a los que habían matado a su Salvador, el que habían matado a nuestro Salvador. Hechos capítulo 3, versículo 19. El llamado es abierto y es para todos los tiempos, para todas las audiencias, para todas las iglesias. No necesariamente tiene que ser predicado fuera de 4 paredes de una iglesia. También el Evangelio tiene que seguir siendo predicado entre nosotros. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Acabo de decir que el Evangelio también es, o también tiene que ser predicado entre nosotros, porque a veces tendemos a olvidarnos de la misericordia que ha sido derramada sobre nosotros. ¿Le ha llamado el Señor a usted como a Pedro? Sí. ¿Puede usted verse tentado a flaquear, a mostrarse débil en cuanto a su fe y en cuanto a... Tengo tiempo de estar orando por estas cosas y el Señor no se muestra en mi favor?
Estaba escuchando un sermón de J.C. Riley, y hay un sermón, una serie de sermones que se llama La rara perla del contentamiento. La rara perla del contentamiento, en donde el creyente se goza en todos los bienes, en general, de todos los bienes recibidos, la salud, un techo, sus alimentos, su vestir y todas estas cosas. Pero cuando llega el tiempo de algún tipo de la ausencia de cualquier cosa, es raro que nosotros mostremos contentamiento en todo eso. El mensaje de Pedro y la vida de Pedro que sea de un ejemplo para nosotros de cómo las misericordias del Señor se extienden. Pedro se vio tentado a negarlo, flaqueó. Pero en medio de todo eso podemos ver el poder y el amor restaurador del Señor en la vida de Él, como también lo vemos desplegado en la vida de nosotros. El Señor se ha mostrado para nosotros, y una muestra de eso es de que usted y yo estamos en esta tarde reunidos, alabando su nombre, glorificando su nombre. Hemos cantado a su nombre, hemos abierto su palabra en su nombre y hemos exaltado su nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual un alma pueda ser salva, sino solamente en el nombre precioso del Salvador Jesucristo. Amén. Oramos. Buen Dios y Padre que moras en lo alto y en lo sublime, qué privilegio, Señor, tú nos has dado de hacernos partícipes de ese glorioso evangelio. Te agradecemos, Señor, porque tú eres quien soberanamente reúnes a tu pueblo. Soberanamente, Señor, tú llamas, Señor, a un grupo de hombres y de mujeres que se reúnan bajo la verdad, Señor, bajo la sombría que es a ti a quien servimos, es a ti a quien adoramos, es en ti en quien encontramos la salvación de nuestras almas, y no es por un principio que nace en nosotros, sino, Señor, que es un principio, Señor, en donde tú depositas, Señor, la fe en un cadáver para que ese cadáver pueda venir de muerte a vida, Señor. Y es así como nosotros venimos a la fe, venimos al conocimiento tuyo. Te agradecemos, Señor, por el ejemplo que tú dejaste plasmado en tu palabra de este hombre de quien nosotros hemos hablado, Señor, un Pedro que se vio débil, tentado a negarte, y lo hizo de una manera muy, muy escandalosa. Pero después vemos a un Pedro amando a sus hermanos a tal grado que tú mismo preguntas a él, ¿me amas más que a estos? Eso es muestra de que él cambió su manera de ver el Evangelio a sus hermanos. Y lo vemos al final presentándose delante de quien fuera, de las autoridades de Israel, y lo vemos ahí encarando a sus adversarios por amor a tu nombre. Por favor, te rogamos que ese ejemplo sirva para nosotros de fidelidad, de entrega,
de amor. Pero que eso, Señor, nos ayude también a ver que tú eres el Dios que salva, que tú eres el Dios que redime, que restaura, que un día vendrás por nosotros, por una iglesia fiel, sin mancha y sin arruga, que puede que se vea tentada a negarte, pero que al final, Señor, tú nos darás la fortaleza, la fuerza, la valentía, Señor, de obedecerte a ti antes que a los hombres. Oramos, Señor, por cada uno de los que estamos acá, Señor, que nos llene de valor, de gozo, en medio de la tristeza. Oramos, Señor, porque tu palabra sea real en cada uno de nosotros. Oramos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Ese precioso nombre nosotros oramos. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.